A continuación, Noche de miércoles. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Noche de miércoles, un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado. Hola, buenas noches, soy Andrés Castillo Maldonado y esta es la Noche de miércoles. Bienvenidos al programa, gracias por seguirnos. Transmitimos desde el set principal de Telesucesos Canal 29 UHF. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, @soycastillo593 en Twitter y Andrés Castillo Maldonado en Facebook. Los quiteños, los ecuatorianos, somos muy propensos para olvidarnos las cosas. Y no podemos olvidarnos de las cosas que están en camino, porque después nos terminamos acordando cuando nos llega alguna noticia desagradable. Me refiero ahora con el caso del Baby Yunda, del Sebastián Yunda, el hijo del Jorge Yunda Machado, el que está allá en la Argentina en un proceso de extradición al Ecuador para que venga a responder sobre el tema de delincuencia organizada y asociación ilícita que le están juzgando. ¿Qué pasó, señor presidente de la Corte Nacional de Justicia? ¿Sabemos algo con respecto al tema? ¿O nos vamos a enterar ya cuando el señor haya desaparecido o ya no esté ni siquiera en territorio argentino? Nos vamos a encargar desde este medio de comunicación y específicamente de este programa para que periódicamente usted se acuerde de ese tema que es trascendental para transparentar los problemas que tuvo Quito durante la nefasta alcaldía del señor Jorge Yunda Machado. Así es que, por favor, señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, usted que inició el proceso de extradición, apersónese, converse, cuéntenos. De ser del caso, échese el viaje, hable con sus homólogos de allá de la Argentina para ver cuándo vuelve el Baby Yunda. No podemos olvidarnos de un tema tan importante, ya que los casos de su padre ahora están en problemas de compensaciones en los jueces, de recusaciones entre ellos, apelaciones, recursos de hecho y todos esos temas que hacen que la justicia en Quito brille por su ausencia y que los quiteños no podamos tener una solución definitiva a esos problemas que tanta alarma social generaron en la ciudad de Quito en los días pasados. Dicho esto, después del corte vuelvo con mi invitado de hoy. Nos vemos dentro del corte. Hoy tengo un invitado especial, muy buen amigo mío, un patriota, un ex militar retirado, hijo de un ícono de la historia ecuatoriana. Ya vamos a conversar ahora también sobre su papá. Él, desde el 24 de octubre de 1964, me dijiste. 62, está en el país y en el mundo, mi buen amigo, el mayor Fidel Araujo. Bienvenido, Fidel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Todo bien, muchas gracias, aquí estamos. Qué gusto tenerte en mi programa, Fidel. Sí, y para mí es igual poder compartir contigo diferentes ideas, además de las ideas, experiencias, vivencias. Y bueno, claro, acabas de mencionar la fecha en que nacía, son 62, creo que recién habían salido los dinosaurios de la laguna de Iñaquito en esa época. Recién se estaban licuando un poco para hacerse petróleo. Exactamente, sí, así. Bueno, sí, ya casi ya van a ser 60 años. Oye, pero bueno, yo te confieso en realidad que cuando se te ve en la televisión, en la calle, en algún evento público, 60 años vos no tienes por ningún lado, ¿no? Bueno, sí, han pasado 60 años y debe ser una cuestión genética también, ¿no es cierto? Yeah. Quizá... Buen barro el de don Manuel Sí, Araujo, ¿no? sí, también eso es importante, pero el hecho de tener una convicción, una identidad de quiteño,
sin menospreciar a quienes han llegado acá, que siempre han sido bienvenidos y ahora somos un solo grupo social. Pero yo creo que la intensidad de la vida, las mismas preocupaciones, pero preocupaciones para solucionar las cosas, no para revertirlas no para quedarse llorando. Exactamente, o sea, vamos para adelante. Y mientras más caídas existen, creo que ahí todo este químico que hace las canas creo que desapareció un poco y estamos todavía con ese aspecto de edad cronológica menor. Pero vos también ejercicio bastante, ¿no? Me imagino, como ex militar, como militar retirado y todas esas cosas, le dedicabas bastante tiempo a caminar, al trote, al vóley, a todas esas actividades, ¿no? Sí, el vóley no mucho. No jugaba vóley. No. El trote, la caminata, el fútbol a su debido tiempo, cuando todavía no teníamos, o mejor dicho, cuando teníamos fuerza en las piernas y la habilidad. Porque yo te comento que a los 14 años, o antes de los 15 años, antes de entrar al colegio militar en tercer curso, yo vivía en La Gasca. Y la Liga Deportiva Universitaria entrenaba en el estadio universitario. Yo recuerdo que las clases eran en la tarde, pero ahí me picó el entrar a la prejuvenil, recuerdo. Y ahí se les veía a los grandes jugadores, ¿no? El Polo Carrera, Aguirre, Talos Tapia. Y bueno, pues ahí había un grupo en el barrio que decía, vamos a entrenar. ¿Y se iban a entrenar con el equipo? Claro. ¿O les veían y ustedes estaban a un ladito ahí? Sí entrenábamos con los de la prejuvenil. Pero ahí estaba cometiendo mi primer error. No estaba asistiendo a clases, así que me descubrió mi mamá. O sea, te estabas echando la pera. Y con los mismos zapatos que ella me compró, me pegó en la cabeza y ahí quedó. Hasta ahí se acabó el fútbol. Ahí quedó. Entonces, se te acabó la carrera. Exactamente. Así, pero lo practicamos. Y bueno, ya en la vida militar la condición física es importantísima. Inclusive si no hay condición física, no hay un buen militar. Inclusive para los ascensos, ¿no? Para los ascensos, no. Las pruebas físicas. Pero por supuesto, porque no es que tienes buena condición física en las jerarquías inferiores. Cuando eres un comandante, un teniente coronel, debes estar a la cabeza liderando y con una estética de una buena condición física, que además la condición física te da una muy buena condición intelectual, una buena condición para discernir, porque el militar está para resolver los problemas más difíciles que tiene la sociedad. Ese es el papel fundamental. Claro, mente sana en cuerpo sano, dices vos. Mente sana en cuerpo sano. Oye, tú naces en Quito, ¿no? En Quito. ¿Y en dónde viviste tus primeros años? A ver, en Cotocollao. Ahí despierto a la conciencia. Cotocollao era lejitos en aquella época. No, pues ese... O sea, era paseo, digamos. Era paseo, claro. Habían 3 quintas ahí. En ese, y el obelisco, recuerdo. Y ahí yo estudio en el colegio francés, cuando era prácticamente una sucursal de la Condamine. La Condamine en la Vicentina. Y luego, como la Condamine no tenía todavía la proyección a colegio, entonces la escuelita también se trasladó al colegio francés, donde teníamos el 80% de las materias en francés. Teníamos profesores franceses. Quien estaba al frente del colegio francés en esa época era un coronel Hidalgo. ¿Y el colegio francés funcionaba donde funciona en ahora? La 10 de agosto. En la 10 de agosto y Rumipamba, al lado del colegio Rumipamba. Y hace unos años cometieron un error terrible. Esa casa histórica de algún hacendado de la época, pero un ícono que debía haber sido protegido, ¿no? Como un patrimonio. Pero ya pues no hay conciencia. Se tumbaron la casa. Eso es lo malo. No está bien. Ahora debemos sostener los íconos de Quito. Sí, nuestra capital. Claro, porque la historia de la capital, por ejemplo, Fidel, hace que nosotros tengamos barrios específicos que tienen sus características, ¿no es cierto? Toda esta zona de la Mariscal, por ejemplo, con los castillos ahí, ninguno de nosotros alzamos a ver y no nos damos cuenta del valor arquitectónico. Ese ejercicio es importante
con la finalidad no de vivir de tradiciones, sino de proyectar una conducta y un comportamiento propio de la quiteñidad, de, que ahora es diversa. ¿No es cierto? Es diversa porque la inmigración por parte de la provincia en las décadas de los 70, de los 80, de los 90 fue tal que los quiteños ya quedamos pocos, pero no hay problema. Tenemos este gran grupo de ecuatorianos capitalinos, pero ese capitalino que viene, que es hijo de una persona que nació en La Tacunga, en Ibarra, que ahora se siente quiteño, ¿no es cierto? O que vino de estas ciudades, no se puede perder el conocimiento de dónde hemos salido. ¿Quiénes dejaron? ¿Qué legado nos dejaron? Es como la familia. Nosotros no podemos olvidar al abuelo. Claro, de acuerdo. Entonces no podemos olvidar a aquellos quiteños que realmente hicieron un esfuerzo para sostener como una ciudad en progreso, ¿no es cierto? Pero sosteniendo las buenas costumbres. Los males sociales creo que arrancan, Andrés, desde la anomia. De no estar en contacto con los recuerdos extraordinarios y las tradiciones. Ahora dicen, ya pasó, pues ya ahora estamos en otra época. Por eso es que después tenemos pánico de lo que nos sucede. Pero sin embargo hay resiliencia. Te doy un ejemplo. Hace poco publicaron una fotografía en Twitter donde está el aeropuerto. Y decían, a ver, una pregunta, dicen. ¿De qué lado le tomaron la foto? Exactamente. Y ahí el que pregunta, un joven, dice, esta foto fue en 1985. A ver, ¿85? Pues eso fue a finales de la década de los 50, sin duda alguna, a principios de los 60. Entonces, ahí viene esta reflexión. Es como la casa, como tú me preguntabas, ¿dónde iniciaste? ¿Dónde más has vivido? Yo viví en Cotocollao, te digo. Viví también en la Magdalena. Luego pasamos a vivir en La Gasca. Y finalmente mi padre, luego de tantos años, compró un departamento en La Granja. Ahí zona, hasta ahora vive mi madre ahí, que tiene 85 años. Entonces, mira, también veía ahí en el hospital militar que fui a un chequeo, hay unas fotografías grandísimas. Y lo que es La Granja era algo plano. Claro. Solo se veía el regimiento Quito, que yo recuerdo claramente porque mi mamá me andaba a dejar unas aguas, porque mi papá era preso político en el regimiento Quito. Entonces hasta las casas habían, ¿no? Había las casas. Pero el regimiento Quito marca tu vida un montón, entonces. Pero por supuesto, siempre te imaginas. Ya en el siguiente ahí también ya te imaginas. Claro. El siguiente. Entonces, estos espacios a donde nosotros hemos crecido, son importantes para nuestras vidas y para que las generaciones que están viviendo ahora en otra dimensión, definitivamente. Hay otras dimensiones, hay otros saberes. Hay otros saberes a donde ellos están inmiscuidos, pero tienen que saber que todavía somos terrenales para una actividad cotidiana. Sin embargo, desde la educación, desde el contacto con las otras personas y todo lo que significa una sociedad en producción, está arriba en una cuarta dimensión, ya todo es a través del celular, estamos ahí, pero hay que siempre con los pies en la tierra. Él es Fidel Araujo, mi buen amigo, un patriota, un ciudadano de bien que está ahora en Telesucesos, Canal 29 conmigo, y después del corte vamos a seguir hablando con él sobre su vida, sobre su familia y sobre lo que le ha tocado vivir. Volvemos.
Último segmento de noche de miércoles, estamos con el Fidel Araujo, amigo querido. Ese joven que vivió en La Magdalena, en Cotocollao, luego se va a la escuela militar. ¿Cómo decides vos irte a la escuela militar? Porque claro, tu papá, político toda la vida, me imagino algún rato le habrás visto al doctor Velasco Ibarra en tu casa o le acompañaste a tu papá o alguna cosa. En una sola vez recuerdo 6 años, 5 años, la figura de... Enorme, ¿no? 1,90 y pico. Impresionante. Yeah. Bueno, de ahí escuchaba todo el tiempo porque los discursos escuchaba a mi padre para seguirle o para cuestionarle. Ya, Claro, eso es importante. claro. En esa época inclusive les cuestionaban, ahora todos agachan la cabeza. Ahí el doctor Araujo, te comento, fue secretario de la Administración Pública en el año 56 de la única presidencia que culminó el doctor Velasco Ibarra. Ah, mira tú. Porque el doctor Araujo ponía una mano firme. Ya, claro. No tenía enemigos, tenía adversarios. Claro. Entonces, él estaba con los conservadores de esa época, los liberales, los de extrema izquierda inclusive, los nacientes socialistas, porque mi abuelo socialista, mi bisabuelo un curuchupa, pero un godo, el godo quiere decir un cristiano, pero al máximo. Ya, claro. Mi papá un hombre de izquierda moderada, pero después de los años 60 va para adelante en esto de la izquierda. Y yo, al analizar todo esto, tuve la inclinación por las armas, por el ejército, ¿no? Y esto gracias a mi madre. Mi madre trabajaba en el Museo de Cera. Ah, qué belleza. Qué belleza. Acá, Ella vendía los boletos en el Museo de Cera, en la Espejo. Ya, claro. Ahí era. Claro, claro. Ah, ajá. Y yo las vacaciones, porque ella me ponía a hacer planas las vacaciones, y yo pasaba en ese ambiente. Entonces les veía a los granaderos, a los soldados haciendo la guardia, ¿no? Y me pasaba imagínate ese contacto, ¿no? Claro. Y bueno, pasado el tercer curso, vino esta propuesta, porque también, o sea, no tan apegado, porque yo estaba más con la generación de los hippies de esa época, claro. ¿no? Estabas paz y amor vos. Paz y amor, el cabello y te larguísimo. dejaste los pelos largos. Claro, la arete. Mira, hasta ahora quedan todavía algunas. Las manillas todavía. Las manillas. Ya. Entonces la mamá dijo, no, pues chuta se me va a hacer un hippie. Y ahí nacía... Y así hediondo y todo estaba... No, eso sí. Eso sí te bañaba. Lo que pasa es que empezó a aparecer un poco la marihuana. Ya, claro. Y el que no haya probado, y ojalá no hayan probado, pero yo sí lo hice, pero me resultó al revés, o sea, me dio un efecto terrible, contrario. Ya, te cogió la blanca. El blancazo, claro, la muerte blanca me cogió, ni más. Ya. Pero ya socializábamos mucho. A los 14 años tenía compañeros que manejaban un Mustang, y en esa época Quito era pequeñito. Por ejemplo, en paz descanse Jorge Le Boyer, hace poco, nomás un extraordinario, el hijo del general Le Boyer. Ajá, Benalcázar, el colegio Benalcázar, los de San Gabriel, pucha, una gente, pero totalmente no de la época de Quito, sino de la época de Woodstock, ¿no? Claro, entonces mira, esa incidencia la mamá como que percibió y dijo, oye, aparte de que tienes apego con las armas y todo eso, también vamos a ver cómo te va con la disciplina. Y entré al cuarto curso. Ya, ok. Y de ahí me hice Y te fuiste a la carrera militar. Sí. Y ya estuviste en caballería, sí. ¿no? Sí, ya. El arma de caballería, que es un arma ícono histórico, sí, muy ligada a los aspectos patrióticos. Claro, el resto de compañeros militares, por supuesto. Pero esta arma tiene una esencia especial vinculada permanentemente con la historia. Claro, por eso ahora mismo están haciendo la cabalgata. Sí, ¿no? acabo antes de venir acá, estoy practicando para ir a la cabalgata desde Sangolquí. Ya, fabuloso. Sí. Llegan el 22, creo, El ¿no? 22 a Sangolquí y el 24 a la Cima de la Libertad. Fantástico. Y mira, estas generaciones, es una maravilla haber vivido tantas cosas, estar en estos 200 años de libertad y la oportunidad, jóvenes como tú, personas importantes, que los que ya estamos en el ocaso tenemos esperanza y estamos con toda la decisión para tener personas como Andrés, que nos dan mucha esperanza.
Mucha Gracias, esperanza, Fidel. Yo mucha te agradezco esperanza, tus Andrés. conceptos. Yo te agradezco Así muchísimo. es por esa conducta, es por esa actitud de valentía, pero una valentía racional, no bravuconería. El quiteño no es así, el quiteño es valiente, el quiteño es bravo, pero sabe los momentos, ¿no es cierto? ¿Y con quién? Ya, ok. Bueno, y ya estando en la vida militar, ¿te pica el bichito de la política? ¿Cómo fue el tema? Ah, sí, infelizmente. picó Bueno, el mi bicho. padre me dijo, vea, nunca me dijo mi hijo ni nada. Desde dije, cadete, subteniente, no, cadete, brigadier, subteniente, teniente, capitán y mayor. Ya. Así te trataba tu papá. ¿Cómo está, capitán? Bueno, entonces esa época, lo del 21 que fue terrible, ¿no? Una vinculación a donde no, un desprendimiento, respeto a los criterios, pero creo que no corresponde en estas épocas y ahí cuando estábamos a inicios del siglo XXI, intentar solucionar los problemas políticos del país. Y 300 oficiales, luego de haber combatido, de haber defendido el 95, estuvimos involucrados en lo del 21 de enero. Entonces yo también estaba emocionado y fui pues donde mi padre le dije, papá, hemos hecho algo importante como en la Revolución Juliana. A ver, tome asiento, mayor, me dijo. Usted ha traicionado en este momento aquí en la casa y ha traicionado su juramento a la bandera porque usted es militar, no es político. Salga del departamento. Te mandó sacando tu Afuera. mamá. Entonces la reflexión, pues, Claro. es que así tiene que ser. Jodido el Manuel Araujo. Es que, era algo, ¿no? mira, Andrés, cada cosa en su lugar. Y los 10 años que hemos pasado hace poco, tanta complicación de Fuerzas Armadas, mis respetos para mis compañeros en servicio activo, que dieron un ejemplo de no incidir en los constantes llamados, inclusive, de ciertos políticos para la solución. No. Para eso tenemos a ciudadanos como Andrés, Fidel Araujo y otros, para hacer prevalecer la democracia y que nuestros militares y nuestros policías estén encargados de nuestra seguridad y de nuestra defensa. Y se sostenga la república. Oye, pero ya estamos en horario nocturno, ¿no? En horario ya que se puede decir ciertas cosas con prudencia, por cierto. Pero eso a ratos ha hecho que mucha gente diga, los altos mandos últimamente se les ha hecho así, ¿no? Le han tenido terror a Correa, no se le han parado a Correa. No son los comandantes de antes, ahora los comandantes de ahora son blanditos, son suavitos, se dejaron llevar. ¿Es cierto eso o más bien crees tú que es lo contrario, que es un profundo respeto al juramento que hicieron a la bandera? Sí, eso es. ¿Sí? Y mis respetos. Es más fuerte sostenerse así en el papel que tener un desfogue. Porque los desfogues solo han hecho que la sociedad no sea democrática y tenga que recurrir a los militares a solucionar, a hacer una cuestión rápida y después les llaman la atención a los militares que dicen que son represivos, que no sirven de nada. Y las sociedades no tienen conciencia democrática porque tienen la salida rápida, la dictadura, ¿no es cierto? Entonces, a través de una buena revocatoria, por supuesto que sí, de una sanción ejemplarizadora como la que ocurrió en la ciudad de Quito hace poco, porque un ciudadano no entendió lo que es el servicio a la ciudad. Y en los diferentes niveles no entienden. Si llegar a servir no es ir a hacer dinero, no es ir a hacer negocios, servir. Claro, de acuerdo. Y ahora, el 30 de septiembre, ese es un tema, pucha, agrísimo en tu vida. Sí. Bueno, ¿qué pasó el 30 de septiembre? Porque claro, don Rafael decía que tú inclusive estabas ahí con chaleco antibalas. Sí, así fue, él dijo todo eso. Primero, fue un error estar en el lugar que no debía haber estado, porque ya era un hombre público. Y además tenía un antecedente de haber trabajado con el coronel Lucio Gutiérrez en la presidencia de la República. Entonces alguien señaló para hacerlo político porque no tenían herramientas para señalar, porque en este tipo de cosas se buscan los enemigos, pues. Hay el Fidel Araujo ahí que es brazo derecho de Lucio Gutiérrez y que está con el chaleco antibalas y que ha estado mandando a todos los policías. Falso, de falsedad absoluta, pero yo no podía quedar de sospechoso para toda la vida, Andrés. Entonces alguien me dijo, vamos hermano, te van a meter a la cárcel.
tengo que demostrar mi inocencia. Y fui al penal García Moreno. Yeah. Y me ratificaron en inocencia porque todo lo que dijeron era falso, era montado, era construido, una mentira construida. Oye, pero esas cosas, esa actitud tuya, por ejemplo, de valiente, ¿no? De valientes. Porque... La mayoría somos así. Ya. Y al estar en esa circunstancia, yo no tengo por qué calificar o descalificar al que toma la decisión de irse, porque es un ser humano. Uh-huh. Pero mi condición de militar, mi condición de la familia e hijo del doctor Manuel Araujo Hidalgo, que jamás se le ocurría, ¿cuántas veces estuve en la cárcel por la cuestión política? Entonces yo dije, a ver, un ratito, y además mi familia, y personalmente, pero si yo no he cometido lo que me dice que yo le he pagado a una persona para que le maten, que he estado con eso, es falso. Yeah. Más bien ahí lo que decíamos algunos es que a la policía se le había tenido que seguir algún proceso por desacato a la autoridad. Pues cuando Correa se zafa y dice, a ver, mátenme. Ahí era que cumplan la orden de la primera autoridad del Estado. Pero el suicida cometió delito. Yeah. Él como autoridad no podía hacer eso. Por Eso supuesto. es delito. Por supuesto, de acuerdo. Eso es incitación. Y eso es suicidio. Es un acto suicida. Por supuesto. Bueno, para ir concluyendo, porque se nos acaba el tiempo, nos voló la entrevista. Sí. ¿Qué hay que hacer con la ciudad de Quito, Fidel? 2 temas claritos, los que tú creas que debemos llevar adelante, porque a Quito lo tenemos que rescatar los capitalinos. Esos capitalinos de los que hablabas al inicio de la entrevista. ¿No es cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Recuperar el autoestima en la diversidad. Ya no existen en esta época las clases sociales. Los líderes que tienen las herramientas tecnológicas, que tienen la conciencia de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué cultura practicamos, debemos encontrar esos puntos de coincidencia, pero también ser radicales en dejar a un lado a las personas que han hecho daño. Eso es fundamental. Yeah. Personas que no cumplieron el papel. Concejales, consejeros, alcaldes, lastimosamente tenemos que aislarlos, y con eso el compromiso de los medios. No se puede tener nuevamente la esperanza, comillas de esperanza, de que vuelvan a gobernar, porque eso es autoinfringirse. Entonces, vincularse. Yeah. Ya no existe la clase social. Que los de ideología radical persisten en eso, porque eso es dividir y evitar el progreso. Para eso hay herramientas tecnológicas, para eso hay los perfiles de personas, de jóvenes decididos, que están dispuestos a conversar con el empresario, con el pequeño comerciante, con el comerciante informal, con el conductor del bus, con el conductor del taxi, con el conductor de su propio vehículo, ¿no es cierto? Para que en ese escenario, en esa conversación de racionalidad, se vaya haciendo una sinergia para que vayan saliendo los males sociales. Y los males sociales se van construyendo en los comportamientos urbanos. De acuerdo. Los comportamientos urbanos distorsionados son los que llevan adelante esta deconstrucción de la ciudadanía. Derechos humanos, sí. Todos tenemos derechos humanos, ¿no es cierto? Pero respeto al espacio de la otra persona, no entrar en el espacio. El papel del peatón, el papel del conductor, el papel del transportista tienen que estar claramente identificados. Es decir, dicen que el más común de los sentidos es el sentido... El menos común. El menos común. Yo estoy seguro que con los temperamentos de alegría, con el temperamento de esas personas que se entregan con auténticas, quiteños auténticos que se libran de odio, pero que son determinantes con los que han hecho daño, van a llegar, y estoy seguro que esta vez se va a escoger a verdaderas personas que sirvan, jóvenes, que no se olvidan de la historia, que viven un presente adecuado y que se proyectan auténticos como son. Esperamos que así sea, Fidel. Te agradezco muchísimo por haber venido al programa.
siempre esta será tu casa. Muchas gracias, Él Andrés. es Fidel Éxitos. Araujo, estuvo en Noche de Miércoles del día de hoy. Me precio de ser su amigo. Él es un quiteño patriota y un ciudadano de bien. Les mando un abrazo. Esto fue Noche de Miércoles. Hasta la próxima semana. Chao. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Noche de Miércoles, un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado.